Este espacio está patrocinado por Mamás que Vuelan. Hola mamás, soy Olga González, fundadora de Mamás que Vuelan. Bienvenidas a este canal en donde honramos y reconocemos la historia de cada mamá y en donde en cada sesión la honestidad y la valentía juegan un papel importante. En cada episodio comparto el espacio con mamás reales, maravillosas, vulnerables y guerreras. Todas ellas son Mamás que Vuelan. Hola, bienvenidas a una sesión más de Mamás que Vuelan. Gracias por estar aquí, gracias por estar en este canal y compartir este espacio con nosotras. El día de hoy tengo a alguien muy especial, que en lo particular conozco hace tiempo. Su nombre es Tania Cortés. Ella está en la Ciudad de México, yo estoy en la Ciudad de México también y es mamá de un niño de casi 3 años. Hola Tani, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola Olga, ¿Cómo muchas estás, gracias. Tani? Muy bien, muy bien. Muchas gracias pues por el espacio, por esta experiencia. La verdad es que me emociona mucho estar aquí. Ay, a mí también. Me emociona mucho tenerte aquí, que estés en este proyecto que inicia y que me da muchísima emoción compartirlo contigo. De verdad me da mucha emoción. Oye, Tani, pues a ver, cuéntanos qué tema tienes en este tema de la maternidad. Platícanos qué quisieras platicarnos hoy. Pues fíjate que el año pasado, como a mediados, experimenté un bajón de salud tremendo. Yo tengo una condición ahí interesante con mi colon Ok. y se reactivó después de muchísimos años, como, no sé, te estoy hablando después de casi más de 10 años. Total, que me llevó al hospital por una semana y de ahí, digamos que mi recuperación fue como arriba y luego abajo otra vez y luego ya, ¿no? Ahorita estoy estable. Sin embargo, esta vez yo había vivido esta experiencia hace un poquito más de 10 años y pues obviamente más chava, sin hijos, en otro concepto también de conciencia, etcétera. Pero esta vez fue diferente porque tengo un bebé. Bueno, Sí. ya toddler, ¿no? De casi 3 años. Y pues definitivamente fue una experiencia que sí me ha dejado una huella importante en la cuestión de la salud, del cuidado, qué haces como mamá, cómo lo toman los hijos, ¿no? Cuando un papá está enfermo, no solo la mamá, sino a lo mejor papá. Y para mí fue claro ver esta parte de, a pesar de que tengo muchos recursos, de muchas cosas y herramientas, lo que descubrí en algún momento es estar presente, Sí. aunque sea un pocos minutos, porque mi hijo me vio mucho tiempo, por ejemplo, en cama, este, mm, con mucha dificultad. Por ejemplo, mi esposo se encargó de llevarlo a la escuela, mi mamá me apoyó. Y ver, yo creo que a su edad, como que su mamá no está, ¿no? Totalmente, ha sido como un poco, no traumante, sino llevarme como a esta conciencia de, ¿qué más? Sí. ¿No? Y muchos podemos pensar que tal vez es una cuestión de, está chiquito, se le va a olvidar, Sí. no lo va a recordar. O sea, él tiene una memoria súper ultra y Sí. no creo que se le olvide. Sí. Sin embargo, una experiencia que me gustaría compartirte es, por ejemplo, cómo tomamos, qué lección hacemos o qué decisión hacemos de cómo tomar esto. Por ejemplo, cuando yo me fui una semana al hospital, mi mamá me decía, o mi esposo me decía, oye, pero no hables porque él se inquieta mucho y luego cuelgas y termina llorando y demás. Como que un par de días yo dije, ok, sí, está bien. Luego me entró como este insight de decir, no, yo lo tengo que, o sea, le tengo que explicar que yo estoy aquí, que él está allá y que estoy bien y que me estoy recuperando y que yo voy a salir y que él también. Y no importa si llora, Sí. es mejor que esté consciente y Sí. para mí también, a decir de repente, pum, mamá se fue una semana, quién sabe, no la veo, no la veo, no la veo. Claro. Y de repente entonces, fíjate que esta cuestión de nuevamente, ¿no? Cómo los demás nos pueden transmitir cosas que solamente como mamás sabemos qué hacer. Sí. Sí. No hay un libro, no hay una receta, ¿estarás de acuerdo? Sí.
Entonces, eso es lo que me gustaría explorar un poquito contigo. ¿Qué otras cosas como mamás estamos dejando que los demás nos digan cómo hacerlo, Sí. cuando creo que nosotras tenemos esa sabiduría interna de realmente qué es la elección que toca, ¿no? Sí, pues me encantan muchos de los temas que tocas aquí. Eh, Uno de ellos es, o sea, que abarca todo esto de qué importante es estar bien nosotras porque somos las reguladoras emocionales de nuestros hijos. Si Ujú, nosotros estamos bien físicamente, emocionalmente, mentalmente, en todas nuestras áreas, nuestros hijos van a estar mejor, ¿no? Igual de bien que nosotras. ¿Y qué tal cuando no estamos bien? Podemos verlo en ellos. Y ellos lo manifiestan de muchas maneras. Podría ser en llanto, en que pero mi hijo siempre quería meterse a bañar y yo no tenía un problema y ahora resulta que ya no hace caso. Entonces, esas son cositas como que muchas veces dependen de nuestro estado emocional y hay que estar alertas porque ellos también son nuestro compás para todo esto. Ellos también así son es. ese compás que nos dicen cómo estamos nosotras y cómo nos estamos sintiendo nosotras. Y me encanta esta parte que dices porque todas podemos caer exactamente en estos 2 días que tú no le llamaste. Y mucho podría ser de, si me lo están diciendo los demás, a lo mejor es lo mejor para mi hijo. Y estoy segura que esos 2 días que no lo llamaste, pensaste algo así como, si esto es lo que mi hijo necesita para que no se intranquilice, pues aunque yo quiera hablar con él, lo que sea mejor para él, ¿no? Pero había Ujú, esto adentro de ti que te decía, no, yo quiero que sepa que está bien, yo quiero que sepa, y ese es tu insight de mamá. Y que ese insight de mamá nos sale, nos brota, que siempre lo hemos tenido, las mujeres lo tenemos, pero nos brota cuando somos mamás y hay que hacerle caso. Y esto es como lo que llamamos, y tú y yo en lo particular, pero lo digo mucho en Mamás que Vuelan y en mis stories, de sentir esta energía que se siente ligera para ti. Entonces, que está bien para ti, que es tu verdad. Y decidiste, con permiso, todo lo que me dicen allá, y decidiste hablarle a tu hijo los siguientes días, ¿no? Ahora, yo como digo que mi especialidad al final es el desarrollo socioemocional de los niños y cómo funciona el cerebro de los niños para todas estas cosas emocionales. Te puedo decir que al niño le ayuda muchísimo saber cómo se ve. O sea, él tiene que saber cómo se ven las cosas. A ellos les da mucha seguridad. O sea, el saber, por más que después llore y todo, claro, solo es natural, quiere que regreses a casa, pero a él le da seguridad saber, mi mamá me habla, piensa en mí, está en un lugar, se está recuperando, ¿qué está pasando? Esa ujú. parte es muy importante para los niños, ver cómo se ve. Y digo, un tip que te puedo dar en esto, que se me ocurre ahorita, y esto es por si tienes un viaje largo, por si tienes un evento donde tienes que salir un fin de semana, por si el hospital, o sea, a los niños les ayudan mucho las imágenes. Entonces, casi la imagen de el librito de mamá está aquí en el hospital y después se va a ver que mamá va en el coche, la imagen de tu coche, lo que sea, o de tu transporte a mi casa y luego mamá se va a ver aquí, mira, está una foto de su hermano. O sea, como un poquito la historia Claro. de cómo se ve. Eso a los niños Ujú, les ayuda muchísimo, sí, muchísimo el tener una idea de cómo se ven estas cosas. así es. Y fíjate que cuando regresé ya a casa, porque aparte yo dije, yo me tengo que recuperar y sí, ¿eh? O sea, y creo que la doctora que me tocó no se esperaba que yo le decía, yo nada más estoy, o sea, no pasa el viernes que yo, Sí, que yo me vaya y así fue. Y cuando llegué y él estaba en su escuelita y yo llegué y me recosté y tal, y él llegó después, fue como un acto como decir no digas nada y lo único que quiso es que se acostó en mi regazo, que lo sí, abrazara, literal me sí. puso mis manos alrededor de él y así se quedó y nos quedamos dormidos ambos. Fue Ajá, como el reencuentro de todo esto pasó y sí, ahora estás aquí, ¿no? sí, Y a raíz de eso empezó a pasar lo siguiente. Empezó a pasar que entonces íbamos al centro comercial, al súper, no sé. sí, Si yo me perdía tantito por, no sé, ir a otra cosa y su papá y él estaban en los juguetes, por ejemplo. Era una cosa de estarme buscando y luego encontrarlo llore, y llore, y llore, y llore, ¿no? sí, Entonces, también empecé a comprender como esta conexión que tal vez antes de que me pasara esto del hospital no es que no la tuviera, sino él estaba en un entorno seguro, por sí, supuesto, nunca había pasado, nunca había sentido el abandono.
por así decirlo, y ahora ya lo había experimentado. Ujú. Entonces, también empecé a trabajar, ¿no? De manera, eh, si no inmediata, si no he dejado pasar mucho tiempo de esto, Sí, eh, con lo que conozco, con las herramientas que sé, aplicando, porque sé que es súper importante, ¿no? Y a esto te quiero preguntar, tú como especialista también en niños, aparte de lo de las imágenes y esto, sí. cuando esta parte del abandono se da, ¿qué más podemos hacer como mamás para reforzar que no, que está a lo mejor un periodo, no sé, y que está bien que me vaya, pero que no me voy para siempre, ¿no? Sí, sí. Mira, y esto, regresando un poquito al principio que lo dijiste, porque lo sientes ahora tú, ¿cómo fue importante? Si esto te hubiera pasado o te pasó, tuviste con el colon hace 15 años cuando no tenías a tu bebé, ¿cómo lo sentiste de diferente? Y entonces Ujú, esto te hizo darte cuenta de la conexión que tienes y que además de eso, de que tienes que como que subir un escalón a un papel de adulta. De repente cuando tienes un hijo te das cuenta de, pues tengo una responsabilidad, tengo una responsabilidad, alguien depende de mí y un niño de 3 años depende de ti ujú, emocionalmente y físicamente, ¿no? Todavía hasta para comer. Entonces, en realidad te das cuenta de la importancia de eso, de eso. Y eso es algo creo que si uno no lo toma en conciencia, a veces lo podemos sentir pesado, como qué responsabilidad siento. Y si es verdad que es una responsabilidad, podemos dejar un poquito como ese sentimiento de pesadez y disfrutarlo un poco más. Pero me encanta lo que estás haciendo de voy a tomar cartas en el asunto. O sea, sucedió este evento, lo pude ver como mi hijo ahora tiene un poquito, unos meses después, siente esta sensación de abandono porque te vas a ir mucho tiempo, cuánto tiempo te vas a ir, y cómo estás como tomando cartas en el asunto para resolverlo. Y una de ujú, las cosas, si se me ocurre lo del centro comercial que dijiste ahorita, y volvemos un poco a lo mismo y no tiene que ser en ese momento en imágenes, pero para ellos tendemos mucho a decir de, ay, como el niño no se da cuenta o no escucha, hasta conversaciones que a veces tenemos de adultos y al cabo no oye, o hablamos de las noticias y al cabo pues no entiende. Y en realidad los niños están todo el tiempo escuchando y vibrando. O sea, además los niños están sintiendo lo que tú sientes. Entonces sí se dan cuenta de todo lo que está pasando, sí entienden si tú les explicas, voy aquí, voy allá, hago todo, y cómo se va a ver una vez más. Por ejemplo, en el centro comercial es importante que te pongas a su nivel, verlo como a los ojos, te agachas a su nivel, dentro de lo posible, o lo cargas a tu nivel, y verlo decir con seguridad, porque tú sabes que vas a volver, tomas la mano a algo que haya contacto físico, contacto visual, y decirle, voy a ir a tal lugar, regreso en 5 minutos, eso se ve como lo que tú te tardas en darte un baño y regreso. Algo que lo relacione, que pueda entender, que vea, ahorita vengo y sí explicarle como todo y poco a poco lo va a ir también creciendo, pero no dejar de lado como, y a lo mejor no es algo que tuvieras que hacer si esto no hubiera pasado, pero dado, por eso te digo lo importante de tomar cartas en el asunto, pero si estás sintiendo tú que tu hijo siente esta ansiedad porque no estás, pues sí, efectivamente hay que atenderlo. Y la manera de atenderlo es siempre como dándole explicaciones. Y a lo mejor al principio tomaba un poquito de exageración, ¿eh? O sea, de si vas a salir tantito de tu casa al jardín por algo, y de repente, mamá, o sea, hasta voy al jardín y ahorita vengo, ¿me quieres, si te puedo acompañar, quieres acompañar o quieres quedarte? También dale como este tipo de opciones, pero siempre, y a lo mejor suena exagerado al principio, pero poco a poco vas a ir pudiendo ir al jardín sin preocuparte de decirle a tu hijo, no estoy aquí en la claro, recámara, ¿no? claro, Pero sí es importante hacer eso para que empiece otra vez como a sentir esta seguridad. claro. Y qué importante, ¿no, Olga? Porque al final, no sé, yo me acuerdo cuando era pequeña, alguna vez me llegué a perder en un centro comercial, Sí, una comercial mexicana, creo. sí, Pero fue una enorme. tontería, ¿no? O sea, era como de, creo que yo fui la que me di la vuelta X, o sea, sí Sí, recuerdo. Y lo que más recuerdo en esa parte, obvio, mis papás vueltos locos, ¿no? sí, Pero, por ejemplo, yo como niña lo que hice fue busqué a alguien de mi edad, o sea, sí, una, otra niña que vi, sí. y le dije, oye, fíjate qué tal, no encuentro a mis papás, ¿me ayudas a buscarlos? Sí, Era como el esta otro 2 días conciencia, perdidas. eran 2 niñas perdidas. Obviamente la niña trae a su mamá, entonces su Ajá, mamá fue la que me ayudó. sí, Pero, es decir, la importancia también, como tú refieres, de sabernos como niños protegidos o sí, contenidos
o tal, y que podamos también entender y comprender, ¿no? O sí, sea, cuando es una cuestión, este, pues ligera, ¿no? En donde sí, no pasa nada, y donde a lo mejor es una cuestión que, como yo, ¿no? Me fui al hospital una semana, o sea, había que sí, explicarle varias cosas. Pero exacto. digo, al final como mamás, lo que rescato muchísimo es el insight que podamos tener. Sí, Nada, o sea, los libros, las escuelas para padres, eh, educación, etcétera, nos podrán decir muchas cosas. sí, Mi experiencia ha sido a través también de percibir, ¿no? Y de sentir, como tú llamas, este ligero, sí, de qué es lo que nos viene bien. No solo a él, sino también a mí, ¿no? A la familia y caminar por ahí. O sea, no es tanto a veces que no sepamos, más bien es que no escuchamos. Es lo exacto. que he aprendido en estos meses, ¿no? Es Sí, como decir, y fíjate que, por ejemplo, él tiene una comunicación conmigo muy, muy, muy cercana y muy distinta a su lenguaje, por supuesto, a la ajá, que tiene con su papá. O sea, con sí, su papá es el juego y es el aventarse y así. Y su papá le habla de una forma en la que todo el tiempo le está reafirmando y reforzando, sí, ¿no? Él tiene algunas bases de pedagogía, entonces usa sí. mucho esto. Y, por ejemplo, todas las noches se duerme con una historia, pero es la historia del bebé que le pasó en el día. Ajá, Entonces sí, recapitula todo lo sí, que se vivió, sí, así, sí, tanto lo bueno como lo malo aparentemente, y entonces él va comprendiendo y eso lo hace como afianzar, ¿no? claro, Pero conmigo es, por supuesto, esta integración más de vínculo, obviamente, en donde él sabe que yo, por ejemplo, lo duermo, cuando él está ya muy cansado y tal, ya, estás cansado, pum, te abra, aunque esté llorando y demás, ya, te sí, duermes. Y pum, en un segundo queda dormido. Es impresionante. Y ahí he descubierto yo, Olga, te comparto como el poder energético que desarrollas como mamá. sí, Es súper diferente al de solo el femenino. Yo sé que somos mujeres y tal, pero es que la maternidad siento que tiene un nivel energético donde hay más, sí, ¿sabes? Más información. Y viene, por supuesto, de esta experiencia de haber creado vida, ¿no? Con tus propias sí, células y toda sí, esta combinación y haberla resguardado. sí, Y lo interesante aquí es como incluso te puedes comunicar sin siquiera a veces palabras, ¿no? Y a través de muchas experiencias. Por eso la experiencia que hoy te cuento, pues, y lo que me ha dejado es también cuidarme sí, más, y no solo en la parte de salud, o sea, finalmente todo esto se desarrolló porque hay ciertas cosas emocionales y emocionante, cuestiones que no he claro. resuelto, ¿no? Sí, Entonces, más bien eso, como para que él pueda también tener esta oportunidad de estar más ligero, sí, ¿no? Que no cargue, pues, con lo que yo a lo mejor, he elegido, sí. ¿no? Y que resuelvo, pero que él a lo mejor le ha costado, ¿no? Sí. Y solo quiero tocar aquí un último punto, Tani, contigo de Ujú. esto. Cuando dices de estar, como en escucharte, escuchar tu insight de mamá, escuchar todo esto, a veces dejamos de escucharlo, a veces estamos tan desconectadas de nosotras mismas como mamás porque nos agarra la rutina, porque estamos en nuestra cabeza todo el tiempo y todo, nos desconectamos y es ahí porque recibo muchos mensajes y muchos correos de mamás que sienten que todo es negro y todo es gris, no, todo es negro y Ujú. todo es gris. Y no pueden efectivamente desde ese espacio, es muy difícil escuchar tu insight de mamá. Más Ujú. bien lo que te está llamando es ese insight de mamá de tengo que estar bien yo para poder resolver después con mi hijo. O sea, eso sí lo sabemos todas. Si no estoy bien, sí podemos ver el reflejo que tenemos en nuestros hijos. Qué importante es cuidarnos nosotras en todos los sentidos, lo físico, lo emocional y lo mental. Es una inversión, es una inversión en Sí, nosotras, ¿no? sí. Es una inversión en nosotras que es como alimento, Tania. O sea, no piensas, ay, gasté tanto dinero en tener que comprar la comida de hoy, pues tienes que alimentarte, ¿no? Es lo Claro, mismo acá, no es un gasto, es una inversión en nosotras que se ve reflejado en ti y en tus hijos. así es. Y esto que hablas, híjole, yo no es que no esté de acuerdo de que todas somos y sabemos que debemos de cuidarnos primero nosotras,
en realidad a veces no. En Ajá, realidad a veces pensamos que si resolvemos lo que el hijo tiene, ya ujú, está. sí, Y es más difícil. Tengo una amiga mía que es también terapeuta de niños y me decía que los papás, me decía, este es un muy buen negocio, hablando de negocio, porque me decía, es que para los niños hay todo. Si sí, necesita terapeuta, si necesita doctor, si necesita, tú lo pagas, sí, ¿no? sí, Para tu sí, hijo. Pero hay de ti, o sea, que digas, a ver, tú haz esta terapia o tú haces esto o tú también lo requieres, ¿no? Y es así como, ah, no, yo no. O sea, mi hijo sí lo necesita, yo no. sí, 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 ¿Sí me sí, explico? exacto, Y entonces un poco es como entrar en este juego de mirar hacia afuera y no hacia adentro, sí, ¿ok? Y en esta parte creo que todos caemos. O sí, sea, yo he caído, todos caemos de, sí, es más fácil ver afuera y arreglar lo que yo aparentemente necesito afuera, claro, pero verme a mí, sí, resolverme a mí y tal, es es, complicado a sí, veces. ajá, sí, Entonces eso nos hace un poco como vulnerables también a esta parte de abrirnos, ¿no? Es sí, como estas sesiones que estás ofreciendo. O sea, sí, si más mujeres pudieran tener la oportunidad de tener este espacio de alguien que te puede dar ciertos recursos, sí, que cosas a lo mejor que tú ya sabes, pero siempre es como refrescante sí, escucharlo y confirmarlo de alguien más. es cierto. Eso le da al alma un descanso de decir, ah, mira, no voy tan mal, Sí, ¿no? sí. Y ahí es de donde yo, esta frase que escribí de somos las reguladoras emocionales de nuestros hijos, es porque 20 años tan y de verdad he visto, si el niño tiene un mínimo cambio de comportamiento en el espacio que no es la casa, yo así digo, ¿qué está pasando en casa? No, siempre es Ujú, como la reacción de lo que está pasando en los adultos. Por eso somos esas reguladoras, por eso claro. absorben todo esto. Y por eso es tan importante y muchas veces lo que acabas de decir es clave. Muchas veces te resuelves tú y se resuelve el niño, o sea, no es que, ay, es que se porta súper mal en Ujú, la escuela, o me hablan de, no sé, entonces, o sea, resuelves tú y se resuelve el niño. Entonces, claro, qué responsabilidad tan importante y no se tiene que sentir pesada, ese es mi punto. No porque a veces lo exactamente, sentimos como muy pesada y mejor lo ponemos allá afuera a la responsabilidad. exacto, sí, Entonces, Dani, pues muchas sí. gracias. Pues un Gracias por placer. haber estado aquí, gracias por compartir. Me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Muchas gracias a ti también, Olga. Un Bueno, abrazo. hasta luego. Un abrazo. Bye. Pues muchas gracias a todas. Gracias por estar aquí. Las invito a visitar la página www.mamasquevuelan.com y en Instagram y Facebook Mamás que Vuelan. Gracias.